que nombraba a los jueces en aquel momento. Entonces, aunque Antonio Guzmán podía perseguirlos desde el Ministerio Público, así no podían ser condenados porque los jueces eran reformistas y tenían instrucciones directas de la oligarquía reformista para defender la corrupción y la impunidad que se había dado en esos 12 años. Yéndonos más atrás, distinguido. Sí. Francisco del Rosario Sánchez, ¿fue presidente? Fue presidente desde el 9 de junio de 1844 al 12 de julio de 1844. Sí. Y fue un presidente que se puede considerar que pudo haber evitado, pudo haber aplicado la prevención a la corrupción que no hizo Pedro Santana, pero que fue entonces despedido del gobierno, sustituido por el grupo de Santana, el 12 de julio de 1844. Sánchez era abogado, Sánchez había propugnado por la separación, Sánchez había agrupado los sectores que estaban en favor de la independencia nacional y se entendía que podía tener la instrumentación ideológica de Estado necesaria para entender lo que es el funcionamiento de un gobierno liberal, que no lo podía entender el grupo conservador que estaba al lado de Pedro Santana. Y fueron de los daños que la urdimbre primaria, la parte primaria de la formación de la concepción de la República Dominicana se dio. Lo quise trasladar de nuevo a la historia, porque me parecía importante mencionar a Francisco de Rosario Sánchez, pero estábamos ya analizando los periodos de lucha de la corrupción del presidente Leonel Fernández, de Hipólito Mejía y de Danilo Medina. Ahora estamos en el gobierno de Luis Abinader. De Luis Abinader. ¿Qué le parece la lucha contra la corrupción y la impunidad? La lucha contra la corrupción y la impunidad que está llevando a cabo el presidente Luis Abinader es una respuesta histórica determinante, pero le hace falta una pata a esa mesa. ¿Cuál? La pata de la lucha contra la ignorancia cívica, ética, de principios y valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado. Las próximas elecciones de la República Dominicana deben de garantizarle al país que cada ciudadano debe saber por qué vota, por quién vota, porque es que los controles que tiene que tener el Estado surgen de las elecciones. ¿Cuáles son los controles que debe tener el Estado? El artículo 246 de la Constitución de la República nos dice a nosotros que el control y fiscalización del patrimonio público está en poder del Congreso, de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Lo que no hace. Lo que no hace, porque los partidos políticos aquí son anticonstitucionalistas. Ninguno están practicando la democracia interna y la transparencia que plantea el artículo 216 de la Constitución, ni tampoco están educando al pueblo, como lo plantea el artículo 34 de la ley 33-18, que es la ley de partidos. Nosotros, los militares constitucionalistas, el próximo 28, con motivo de celebrarse el 57 aniversario de la Revolución Constitucionalista y la invasión norteamericana, vamos a dar a la publicidad un manual para la democracia sin corrupción e impunidad, donde está basada fundamentalmente en que los partidos políticos cumplan con la Constitución y las leyes en cuanto a educar a la población. Es un crimen, es un abuso de los partidos políticos no educar a la población. El pacto que hizo Luis Abinader con Leonel Fernández antes de ser presidente condiciona de alguna manera la aplicación de la lucha contra la corrupción a la gente de Leonel. No. La lucha contra la corrupción tiene que ser contra todo el que haya sido corrupto y que esté en el marco de todo ese radio de acción de corrupción. Debe de ser perseguido, caiga quien caiga. Como dijo el presidente. No, tiene que ser así y tiene que ser una actitud resuelta. Pero si no educa a la población y crea un espacio de respaldo de la población a esa corrupción, esas pretensiones pueden caer en el vacío, porque hay muchas formas de variar el discurso de la corrupción, de contaminarlo. Ya hay gente que está planteando que la lucha contra la corrupción no tiene sentido, porque no pueden retornar los recursos, cuando eso no es real. Los recursos que se han robado desde el Estado, mucha gente
desde hace mucho tiempo pueden ser rescatados y ese es el gran reto que tenemos. Ahora mismo la lucha del PRM debe de ser realmente darle fuerza a la lucha contra la corrupción, respaldando la lucha contra la ignorancia cívica y ética de la población dominicana. Es ahí que tiene que ir dirigida la lucha del gobierno de Luis Abinader en este momento, si realmente queremos dar un verdadero cambio al país. Sí, haría falta otro periodo más de Luis Abinader para que pueda consolidar su lucha contra la corrupción. Mira, podría ser una concepción programática del partido que trascienda la necesidad de que él tenga que ser obligatoriamente reelegido. Pero entendemos nosotros que si él sigue haciendo el trabajo que ha hecho hasta ahora, de mantener la macroeconomía estable, de hacer crecer el turismo, de lograr triunfos como ha sido lo de la lucha contra el COVID, añadiendo a su lucha la lucha contra la ignorancia cívica, él puede ser un presidente que sin mucho esfuerzo pueda ser reelecto porque la Constitución de la República no se lo prohíbe. Distinguido, pero en estas circunstancias social, económica y política, la inflación, el presidente asumió en una pandemia, el COVID, sale de la pandemia y entramos ahora a una situación de crisis, de una posible guerra que trae una inflación de toda la carestía. La gente ve eso, que todo está subiendo, de precio, los combustibles, los alimentos. Eso podría afectar una posible reelección del presidente. No, porque lo que hay que educar al pueblo, insisto, si el pueblo sabe que hay una economía globalizada, si el pueblo sabe... Pero ese estado, lo voy a interrumpir, eso está siendo utilizado por la oposición, entiéndase, el principal líder ahora mismo de la oposición es Leonel Fernández, porque los candidatos del PLD tienen menos fuerza. Entonces, esa inflación, la carestía, los combustibles, está siendo utilizado como arma política para influir. Sí, pero el presidente Leonel Fernández sabe más que nosotros por qué la inflación. Sí. Y sabe que es un reflejo de la situación que se ha presentado en la economía mundial. Y él lo sabe. Usted fue candidato, sí. Usted fue candidato a diputado y ese era su discurso, la lucha contra la corrupción. No, el discurso nuestro ha sido así y te solicito que en el próximo programa demostremos la coherencia que hemos tenido en esa dirección. Y en esa misma dirección le hacemos un llamado al presidente Leonel Fernández. Él fue 3 veces presidente de la República y él sabe el manejo de la inflación como es y de las crisis. Ahora, él tiene que saber, y es una petición que le hacemos desde este programa, que tiene que comenzar a educar el partido que ha creado para que cada uno de sus miembros sepa realmente por qué se vota, para que no se hagan chanchullos en las juntas municipales, para que no haya robo de actas, sino que haya un partido que esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Por ahí que tiene que estar la oposición clara de un gobierno en este momento. Lo de la inflación tenemos que combatirla entre todos, porque es una situación que se está produciendo como el COVID, que no fue una situación que nosotros hemos creado. En el próximo programa distinguido que tengamos, si Dios lo permite, vamos a estar en abril. Como usted dice, cumpleaños la Revolución de Abril. Aparte de ese tema que ya usted dejó planteado, de demostrar la coherencia contra la corrupción que usted ha tenido de toda la vida, también vamos a hablar de la intervención norteamericana, de la lucha por restablecer la democracia en el país. Y del abuso que se ha cometido contra los militares constitucionalistas por haber sido el único grupo de militares en la historia de este país de América Latina que ha defendido la Constitución de la República en nombre del artículo 161 de la Constitución de 1963. Se ha castigado a un grupo de militares por haber defendido la soberanía nacional, la Constitución y el orden. Y hasta que eso no sea resarcido por el Estado, aquí los militares se van a comportar, en muchos casos, como se han venido comportando, porque no han entendido todavía el aporte de Abril a la democracia dominicana. Continúa con esta programación.
Televisión Nueva Isabela, canal 51. La vida de los niños no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Este es su programa